Hoy vamos a tener como invitado a un gran experto que nos va a hablar sobre una ponencia que es quién es y cómo actúa el COVID, el SARS-CoV-2. Para eso me voy a presentar una pequeña diapositiva en donde voy a hablarles un poquito de todo el currículum que tiene nuestro experto del día de hoy, que bueno, estamos hablando del doctor Jaime Bustos, Jaime Bustos Martínez, quien es experto en microbiología y biología molecular. Además, tiene prácticamente estudios o realiza estudios, o en especial el estudio molecular del Staphylococcus aureus, presente en la comunidad mexicana, estudio de nanopartículas con actividad antimicrobiana. Él además es del sistema de investigadores, Nacional de Investigadores, nivel 1, tiene el perfil PRODEP, es profesor titular de la UAM, nivel C, y además cuenta con diversos grados académicos. Él es químico farmacéutico biólogo por parte de la UAM, cuenta con la maestría en ciencias químicas, bioquímica de la Facultad de Química en la UNAM y tiene el doctorado en ciencias biomédicas por la Facultad de Medicina de la UNAM. Participa en diferentes proyectos, como viene siendo la caracterización molecular de cepas de Staphylococcus aureus aislada en portadores sanos de la comunidad mexicana, la colonización y tipificación de cándida en la mucosa bucal en pacientes nefrópatas con diálisis, materiales nanoestructurados para la liberación controlada de fármacos antiepilépticos en el lóbulo temporal, en el sistema de nanocompuestos de plata y proteína corona, y compuestos relacionados con actividades microbianas. Y bueno, el doctor Bustos cuenta con un currículum y una gama de experiencia en todas estas temáticas. Ha participado en diferentes ponencias y tiene una gran cantidad de artículos que si yo siguiera leyendo el currículum del doctor Bustos nos llevaríamos otros 5 minutos. Entonces, para nosotros, en verdad que es un honor contar con la presencia del doctor Jaime Bustos, quien nos hablará de esta ponencia. Doctor Bustos, le cedo lo que viene siendo el micrófono para que nos pueda compartir sus conocimientos. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación de la Jefatura del Departamento y pues aquí estamos para dar una pequeña explicación acerca de quién es y cómo actúa el SARS-CoV-2. Déjenme compartir la pantalla. Ok, entonces en esta ponencia yo trataré de voy a tratar de explicarles y de tratar de contestar estas dos preguntas con lo que se sabe hasta el momento sobre el SARS-CoV-2. Entonces voy a tratar de contestar la pregunta ¿quién es y cómo actúa el SARS-CoV-2? Entonces, para empezar, lo primero es permitan que no avanza la... ¿Sí? Bien, para empezar, y además en esta plática voy a tratar también de ir dando contestación a algunos mitos que surgen por ahí en las redes sociales. En este caso, el primer mito que yo quiero contestar es si el SARS-CoV-2 es un organismo o no es un organismo. Ya es que tiene dudas si es organismo o no es organismo. Ok, SARS-CoV-2 es un organismo. En este caso es un microorganismo, ya que tiene un tamaño muy pequeño, un tamaño microscópico. Y como cualquier organismo que habita en este planeta, tiene una clasificación taxonómica, ¿sí? El SARS-CoV-2 pertenece a un reino, es el reino Roviviria, la orden Nidovirales, la familia Coronaviridae. Hay varias subfamilias, él pertenece a la subfamilia Orthocoronavirinae, es del género Beta coronavirus, del subgénero Sarbecovirus, y es de la especie coronavirus relacionados con síndrome respiratorio agudo severo, o SARS-CoV-2. Y la cepa que nos reúne en este momento es la cepa SARS-CoV-2 Wuhan Hu1. Esto es porque surgió en la ciudad de Wuhan, China. Entonces, como ustedes ven,
como cualquier organismo que habita el planeta, tiene una clasificación taxonómica. Este virus, según la clasificación de Baltimore, pertenece al grupo 4. Esto es un virus de RNA de una sola cadena positiva. Algunas características generales de este virus es que tiene una simetría helicoidal, que posteriormente la vamos a ver. Su tamaño varía entre 60 a 220 nanómetros de diámetro. Presenta una envoltura, una capa de doble membrana fosfolipídica. El sitio donde se replica es en el citoplasma y los componentes estructurales que tiene el virus únicamente son la molécula de RNA y proteínas. Y su genoma, como ya dije hace rato, es un RNA lineal, una cadena sencilla, no segmentada, de sentido positivo. Bien, una cosa acerca de este virus es que es el séptimo coronavirus que infecta al humano que se conoce. En realidad, la historia de los coronavirus empieza por el año de 1931, cuando se vio que en los pollos había una enfermedad respiratoria. Y al buscarlo encontraron este virus y le dieron por nombre coronavirus, porque si ustedes vieron en la diapositiva anterior, alrededor de él hay unas estructuras que parece que tienen una corona, ¿sí? Y no fue hasta el año de 1965 cuando en Estados Unidos empezaron a buscar, a rastrear este virus y efectivamente lo encontraron y encontraron dos cepas, la HCOV229E y la HCOV0C43, las cuales producen un resfriado común, muy sencillo, sin ningún problema. Y durante todo este tiempo, estas dos cepas estuvieron compartiendo el espacio con el humano. Y no fue sino hasta el año 2003 cuando en Guangdong, China, aparece una nueva cepa de coronavirus, el llamado SARS-CoV. Este SARS-CoV es el responsable del síndrome respiratorio agudo severo que causó una pandemia en el año 2003. Posteriormente, en el año 2004, aparece otro coronavirus aislado en Holanda, es la HCOV-NL63, también produce un resfriado común. En el año 2005, en Hong Kong, aparece otra cepa, la HCOV-HK1, que también produce un resfriado común. Y nuevamente en el año 2012 aparece otra cepa más patógena que las anteriores, que es el MERS-CoV-2. Esto es el coronavirus del síndrome respiratorio del Medio Oriente, el cual hace su aparición en Jordania. Y finalmente, en el año 2019, aparece el SARS-CoV-2 en Wuhan, China. Y aquí quiero hacer otra anotación con respecto a otro mito. El mito es esto. Yo tengo el SARS-CoV-2 que produce una enfermedad. La enfermedad es la enfermedad del coronavirus 2019. Esto es COVID-19 por su nombre en inglés, Coronavirus Diseases. ¿Sí? Entonces, mucha gente confunde COVID-19 con SARS-CoV-2. Entonces, mucha gente dice, no, es que estoy infectado con COVID-19. No, la gente no se infecta con COVID-19. La gente se infecta con SARS-CoV-2. Y al infectarse con SARS-CoV-2 va a tener una enfermedad llamada enfermedad del coronavirus 2019. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de COVID-19 es la COVID-19, es la enfermedad del coronavirus 2019. Entonces, esto hay mucha confusión todavía entre la población y entonces hay que dejar claro que COVID-19 es la enfermedad y SARS-CoV-2 es el virus. Bien. Bien. Y una cosa importante de este coronavirus es que hay cuatro géneros de coronavirus, que es el género alfa, beta, gamma y delta. Y que además el género beta tiene 4 linajes, que es el linaje A, el B, el C y el D. Y el SARS-CoV-2 pertenece al género beta
y al linaje B. Ok. Aquí vemos el árbol filogenético de los coronavirus, porque los coronavirus son cientos, o sea, no es uno solo, son muchos coronavirus. Y aquí tenemos los diferentes géneros. Aquí está el alfa, el delta, el gamma, y esto es el beta. El beta con sus 4 linajes, el linaje A, el linaje B, el linaje C y el linaje D. ¿Sí? A lo mejor ustedes no pueden apreciar muy bien los nombres, pero cada una de estas ramas es un virus diferente. Y si podemos ver, estos virus son virus que afectan a una gran cantidad de animales. Los coronavirus infectan perros, gatos, murciélagos, camellos, delfines, una gran cantidad de animales. Por eso es que este es un virus de los llamados virus zoonóticos. Y los 7 virus que infectan al humano solo se encuentran en el género alfa, que aquí están estos dos, y en el género beta, ¿sí? Y del beta, los que están en el linaje A, en el linaje B y en el linaje C, ¿sí? Bien, aquí tenemos de manera más ampliada el linaje de la parte de los coronavirus. Y podemos ver que el linaje B, que es el linaje donde se encuentra SARS-CoV-2. ¿Por qué se encuentra SARS-CoV-2 en este linaje? Porque cuando se hizo la secuenciación de este virus, veo que hay una homología muy estrecha con el SARS-CoV-2. La homología entre el SARS-CoV y el SARS-CoV-2 es aproximadamente del 80%. Esto es, son, por así decirlo, casi primos hermanos. De tal manera que en esta rama común yo tengo el SARS-CoV, que ahora se llama SARS-CoV-1, y el SARS-CoV-2. Y que es diferente a los otros linajes de virus. Bien, ¿cómo es la estructura de este virus? Entonces, la estructura de este virus, aquí tenemos una representación muy sencilla y podemos ver que este virus tiene su genoma cubierto con proteínas, o sea, esta es la nucleocápside del virus, que es de manera helicoidal, está cubierto por una membrana de fosfolípidos, y en esta membrana de fosfolípidos hay 4 proteínas principales. La proteína M, que es la proteína de matriz, la proteína N, que es la proteína de la nucleocápside, la proteína E, que es una proteína de envoltura, y tenemos a la proteína S, que es la proteína de la espícula. Entonces, aquí vemos una representación ya en tercera dimensión de este virus. Y entonces, como ustedes pueden ver, es una estructura muy sencilla. Bien. ¿Cómo es su estructura genómica? La estructura genómica de este virus, este es un virus que tiene aproximadamente 30,000 bases, ¿sí? Y este virus tiene varias ORF, o sea, son Open Reading Fragments, o sea, son secuencias abiertas que pueden codificar para la producción de proteínas. Y se ha visto que son aproximadamente 10 secuencias. Entonces todavía están ahí dilucidando si son 10 o 9, pero hasta el momento dicen que son 10 secuencias. Cada una de estas secuencias va a producir una proteína diferente, ¿sí? En este caso, las 1A y 1B van a producir aproximadamente 16 proteínas proteínas que no son proteínas estructurales, ¿sí? Son proteínas que van a servir para la replicación del virus. Dentro de ellas se encuentran las polimerasas, las helicasas, enzimas que hacen complejos, primasas, etcétera, etcétera. Y
Dentro de los otros segmentos es la producción de las otras proteínas estructurales. Entonces, este virus carga una gran cantidad de proteínas, tanto no estructurales como estructurales. Y la organización genómica del SARS-CoV-2 es muy parecida a la organización genómica de los otros coronavirus que infectan al humano. ¿Sí? Entonces, tanto el MERS como el HK1, el NL3 son muy parecidos, pero es muy parecido sobre todo al SARS-CoV. Bien, ¿cuál es el origen del SARS-CoV-2? Entonces, como ya les mencioné hace un momento, este es un virus zoonótico. Su reservorio natural siempre es un animal. Y se ha visto que el principal reservorio natural de los coronavirus son los murciélagos. Sin embargo, también se encuentra en los ratones. Entonces, este coronavirus que se encuentra de reservorio en estos animales, lo que se ha visto es que el virus migra, infecta a otro hospedero, que va a ser un hospedero intermedio, y de este hospedero intermedio va e infecta al humano. Entonces, estas cepas, por ejemplo, la 229 del murciélago a la llama, la OC43 del ratón a la vaca, el SARS-CoV del murciélago a la civeta y el MERS del murciélago al camello. ¿Qué sucede con el SARS-CoV-2? El SARS-CoV-2 lo que se ha visto es que el virus que infecta al murciélago, que es su reservorio, lo transmite al pangolín, que es un organismo, un animal que se encuentra en China, principalmente en la zona asiática. Este animal pangolín ya se vio que sí es el intermediario entre el murciélago y el humano. Entonces, tenemos el virus en el murciélago, pasa al pangolín y del pangolín pasó al humano. Y aquí pasamos al siguiente mito. ¿Cuál es el origen del SARS-CoV-2? Entonces, se ha visto que hay una gran cantidad de mitos de que fue creado, de que la conspiratoria, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué se sabe al respecto? Lo que se sabe al respecto es que el SARS-CoV-2 y la parte más importante del SARS-CoV-2 es esta parte, la proteína S, la proteína de la espícula. Esta proteína de la espícula, que es con la cual el virus se va a unir a la célula, que tiene dos partes, la parte S1 y la parte S2. En la parte S1 hay una región que se llama región RBD o región de dominio de unión al receptor. Cuando hicieron la secuenciación del genoma del virus, encontraron que en la región donde se codifica la espícula hay dos partes importantes, dos mutaciones importantes. En la parte del RBD aparecen 5 aminoácidos, los cuales no se presentan en los otros coronavirus. El SARS-CoV-2 solo comparte un aminoácido de estos 5. Estos aminoácidos hacen que la proteína tenga una mutación. Sin embargo, el otro lugar donde hay una mutación es en la unión entre la parte S1 y la parte S2. En este sitio de unión se genera un sitio de rompimiento polibásico. Este sitio de rompimiento polibásico que no lo presentan ninguno de los otros coronavirus. Además se presentan unos residuos de unión a glicanos. Entonces, estas son las dos mutaciones importantes que tiene el SARS-CoV-2. Y este autor, al hacer, junto con sus colaboradores, al hacer el análisis genético, encontró
En primer lugar, que estas mutaciones las encontró en los virus aislados de pangolín. Por lo tanto, esa es ya se sabe que de murciélago pasó a pangolín y de pangolín humano. Y además que este tipo de mutaciones solo se producen por selección natural, ¿sí? Entonces, los análisis bioinformáticos dan este resultado de que es una mutación por selección natural, lo cual ellos concluyen que no pudo ser manipulado en el laboratorio y la teoría conspiratoria pues queda todavía en veremos. Lo que sí nos confirman ellos es que estas mutaciones son por selección natural. ¿Y cómo se originó esta mutación? Dos teorías. La primera teoría es que la mutación se da en el organismo animal y del organismo animal pasa al humano. Esto lo podríamos confirmar debido a que las cepas de pangolín son muy parecidas a las del humano. Entonces quiere decir que la mutación se originó en el pangolín y del pangolín pasó al humano. Esto puede inducir a que el virus se pueda diseminar más fácilmente en el humano. La otra versión es que mutó dentro del humano. Esto es, del pangolín pasó al humano y en el humano es donde sufrió la mutación. Sin embargo, la primera teoría es digamos, la más acertada. Bien, siguiente mito, que existen muchos coronavirus, muchos SARS-CoV-2. Entonces, todavía ayer le preguntaron en la conferencia de la tarde, una periodista preguntó que si existían 5 tipos de coronavirus. No. Entonces, ¿qué sucede? Como cualquier organismo que habita en el planeta, hay una diversidad genética en los organismos. En el planeta no existen 2 organismos de manera natural que tengan la misma composición genética. No existe. Lo mismo sucede con el virus. No hay 2 virus que tengan la misma información genética. ¿Por qué? Porque cada vez que se replican los organismos, hay pequeños cambios en su genoma. Y en el caso del coronavirus, este, eh, este porcentaje de sustitución es de aproximadamente 2 por 10 a la menos 4. Esto es una velocidad de mutación muy baja comparado con otros virus, por ejemplo, el virus de la influenza. ¿Sí? Y en esta diapositiva le estoy mostrando una figura que si ustedes entran a este sitio la pueden encontrar fácilmente, en el cual esta organización ha secuenciado aproximadamente 4.300 genomas de virus aislados en todas las partes del mundo. Y claramente se ve que existen 2 clados o grupos, el grupo 19, que es este grupo, y el grupo 20, que es este otro grupo. ¿Qué es lo que sucede? Que este grupo, y aquí tengo el virus original, al irse replicando va a ir produciendo pequeños cambios en su genoma y va dando origen a estas nuevas ramas. Entonces, el grupo 19, el clado 19, tengo 2 ramas, la A y la B. El grupo 20, porque este ya se aisló en el año 2020, ¿sí? Por eso se le llama el 20, tiene 3 ramas, la rama A, la rama B y la rama C. Y cada uno de estos virus es un virus aislado en alguna parte del mundo. Entonces se puede ver claramente que este es el virus originario, este es el virus Wuhan, que ha ido cambiando a través del tiempo y que en este punto sufrió una divergencia genética y esta divergencia genética se rastrea a nivel de Europa. Entonces, en Europa es donde se da este cambio, posiblemente fue en Italia, y tenemos ahora la cepa originaria de China, la cepa que mutó o que divergió de manera genética en Italia. ¿Sí? Y
lo que vemos es que ahora hay una gran cantidad de virus que se originan a partir de la cepa europea. Entonces, en realidad tenemos dos tipos de virus, el virus chino y el virus europeo, por así decirlo. ¿Dónde está esta diversidad del virus? Pues la diversidad del virus, al hacer el análisis del genoma, se encuentra que está principalmente en la famosa proteína S. La proteína S es el lugar donde hay la mayor variabilidad genética del virus. También hay variabilidad en otras regiones, pero este es donde hay la mayor variabilidad genética. Bien, de tal manera que el virus se origina en China y de ahí empieza a migrar a otras partes del mundo por las personas que lo llevan, que lo portan. Entonces los portadores van de China a los otros países, llegan los chinos a Europa y aquí en Europa el virus sufre ese cambio y de Europa empieza a migrar esta nueva cepa a todos los demás países del mundo. Entonces tenemos dos grandes maneras de que el virus se diseminó, el virus chino y el virus europeo. ¿Qué sucede en México? En México podemos ver que en México se aislaron cepas del clado 19, esto es cepas provenientes de China, y lo que se supone es que son personas que se contagiaron en Estados Unidos, ¿sí? De China llega a Estados Unidos y de Estados Unidos llega a México. Entonces tenemos cepas chinas, pero también tenemos cepas europeas de mexicanos que estaban en Europa, regresan a México y traen el virus europeo. De tal manera que en México tenemos tanto de cepas chinas como de cepas europeas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos dos cepas principales, la llamada D614 y la llamada G614. La cepa D614, que fue la inicial, vean que con el tiempo esta cepa ha ido disminuyendo y ha ido dominando la cepa G614, la cepa europea. ¿Qué pasa con la cepa G614? La cepa G614 tiene un cambio en la posición 23.403. Solo cambia un nucleótido, cambia de A a G. En la cepa Wuhan, que es la cepa D614. Y este cambio en este solo nucleótido produce el cambio en una sola en un solo aminoácido. El aminoácido D, que es el ácido aspartico, por eso se llama D614, cambia por el aminoácido G, que es la glicina, por eso se llama la cepa G614. Entonces, como ven, el cambio en un solo aminoácido hace una gran diferencia. Esta mutación hace que un puente de hidrógeno que hay entre la parte S1 y S2 le da más flexibilidad a las cadenas y esto hace que el virus tenga una mayor infectividad, tenga una mayor carga viral. Sin embargo, no se ha comprobado que este virus tenga una mayor severidad en la infección. Entonces, lo que sí se sabe es que es más infectivo y que puede producir una mayor cantidad de virus. Entonces, ok, entonces hasta el momento, pues ya más o menos traté de contestarles quién es SARS-CoV-2. Ahora les voy a tratar de explicar cómo actúa SARS-CoV-2. Bien, entonces lo primero que tenemos que ver es cómo se transmite el SARS-CoV-2. Y las fuentes de transmisión del SARS-CoV-2 son tres principales. Las personas enfermas de manera sintomática, que tienen síntomas, las personas enfermas que están en su periodo presintomático, es que ya están infectadas pero no tienen síntomas, y las personas asintomáticas, estas personas infectadas pero que no presentan ningún síntoma. Cualquiera de los tres está produciendo virus.
se está replicando el virus en su organismo. Y este virus lo expulsan a través de las gotitas de saliva al medio ambiente. Y este virus tiene 3 caminos principales. El virus, al expulsarse, puede llegar directamente a una persona sana, de manera directa, si hay el contacto suficiente. Esa es la opción 1. La opción 2 es que este virus, una vez que es expulsado, llegue a una superficie, ¿sí? Esta superficie, que se convierte en este momento en un fomite porque queda contagiado, más bien contaminado con el virus, las personas al tocar estas superficies y posteriormente llevarse la mano a la boca, a la nariz o los ojos, está llevándose el virus de manera directa. Se ha visto que este virus puede sobrevivir diferentes tiempos dependiendo del tipo de superficie. Se ha visto que en cobre dura activo 4 horas, en cartón 24 horas, en el acero inoxidable 48 horas o más, y en el plástico hasta 72 horas. Se ha visto que puede durar hasta un poco más, 96 horas. De tal manera que este virus también puede pasar al humano, a la persona. Y el tercer mecanismo es el virus aéreo, que queda en los aerosoles. Entonces, queda en el ambiente, ¿sí? Y si tenemos un cuarto cerrado donde hay poca ventilación, el virus en un momento determinado baja y llega nuevamente a la persona y lo infecta. Entonces, estas son las 3 maneras principales en cómo el virus se puede transmitir. Por eso es la importancia de lavarse las manos. Entonces, al momento de lavarse las manos, entonces el jabón lo que hace es destruir esta capa de lípidos, eliminando la posibilidad de que el virus pueda infectar a las células. Y aquí tenemos otro mito. Entonces, el mito de la transmisión. Entonces, lo que sí es seguro es que ni el detente, ni las gotitas cítricas, ni el mole, ni la pobreza, ni el dióxido de cloro van a evitar que el virus entre. ¿Quién evita que el virus entre? El uso de los cubrebocas o las mascarillas. Entonces, esta barrera que se pone evita de igual manera que el virus salga o que el virus entre. Entonces, si tenemos un buen cubrebocas o una mascarilla, es cuestión simple y sencillamente de física. No va a pasar el organismo por estas superficies, ni de adentro hacia afuera, ni de afuera hacia adentro. Y esto se ha comprobado, ya que se han hecho estudios donde se ve que cuando las personas usan la cubrebocas, el número de infectados disminuye. Si no usa el cubrebocas, el número de infectados aumenta. Esto mismo se vio en Italia y en Nueva York. Cuando en Italia y en Nueva York dieron la orden de usar el cubrebocas, vean cómo el número de personas infectadas disminuye. Si no lo hubieran usado, seguiría en aumento de esta manera. Entonces, esto mismo sucede en los 2 países donde se hizo obligatorio el uso de cubrebocas en un momento determinado. Bien, otra cosa importante es la llamada carga viral. Esto es cuánto virus es el que está produciendo la persona infectada. Entonces, tenemos que las personas infectadas están produciendo entre 10 a 4 a 10 a la 8 copias por mililitro. Esta es una gran cantidad de virus. Y después del día 10, esto empieza a disminuir de 100 a 1000 veces. Entonces, aquí tenemos que si tengo una infección leve, el pico se alcanza más o menos a los 5 a 6 días. Pero si es una infección grave, la carga viral aumenta hasta 60 veces y la duración de la excreción del virus puede durar hasta de 20 a 27 días en las personas que están curadas. O sea, una persona grave puede estar liberando virus todavía más tiempo que una infección leve. ¿Sí?
Entonces aquí tenemos una infección leve, una infección grave, entonces la cantidad de virus es mayor. Y la otra cosa importante es que las personas asintomáticas liberan igual carga viral que una persona sintomática. Entonces se han hecho estudios donde miden cómo se está liberando o qué cantidad de virus hay tanto en personas sintomáticas como asintomáticas y se ve que la cantidad del virus es exactamente la misma. De tal manera que estas infecciones asintomáticas son las que han provocado que el virus se siga propagando de manera, pues, persistente. Bien, entonces, una vez que el virus logra entrar, el siguiente paso es infectar las células. Y lo primero que tienen que hacer para infectar las células es adherirse a ellas. ¿Con quién se adhiere? Pues con nuestra proteína estrella, la proteína S, la proteína de la espícula. Entonces, como ya les había dicho que tiene dos partes, la S1 y la S2, la parte S1, que es la parte con la cual se va a unir al receptor que tiene la célula, una vez que se une, esta proteína se rompe para poder empezar la fusión que la produce la parte S2. Entonces, primero hay una unión, ya que está unido, se corta y esto da paso a que la parte S2 pueda empezar la fusión de las células. Bien, ahora bien, ¿quién es el receptor de la proteína S en las células? Bien, la proteína S debe tener un receptor y el receptor es la llamada enzima convertidora de angiotensina 2 o AC2, que es una exopeptidasa de membrana. Pero necesita también la ayuda de la serina proteasa transmembranal 2 o TMPRS2. Esta proteasa es la que separa la parte S1 para la parte S2. Entonces, el virus necesita de estas dos proteínas para primero unirse y después fusionar las membranas y poder entrar dentro de la célula. Bien, ¿en qué células se expresa este receptor AC2 en el cuerpo? Entonces, se ha visto que este receptor se encuentra en una gran cantidad de tejidos, de células. Y se ha visto, por ejemplo, que en el cerebro hay poca expresión de él, que en los pulmones hay una producción mediana y en el intestino delgado hay una gran producción de este receptor. Esto es, el virus puede infectar una gran cantidad de órganos y tejidos porque está presente este receptor. Se han hecho estudios y se han visto, algunos estudios dicen que se expresa más en hombres que en mujeres, otros dicen que no, que es igual, entonces todavía no está muy resuelto, pero sí lo que se ha visto es que más hombres sufren daño que las mujeres. También se ha visto que no hay diferencia en la expresión entre las personas jóvenes y las personas adultas. Lo que sí se ha visto es que pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2 tienen aumentada la expresión de esta enzima AC2 y que los hipertensos, algunos hipertensos que toman fármacos, estos fármacos aumentan la expresión también de esta proteína, de esta enzima. Bien. ¿Cuál es la función de esta enzima AC2 de manera natural, de manera normal? ¿Sí? La función de esta enzima de manera normal la tienen las células porque le ayuda a la transformación de dos proteínas, la angiotensina 1 y la convierte en angiotensina 1,9 y la angiotensina 2 la convierte en la angiotensina 1,7. Al hacer esto, ¿qué es lo que sucede? El efecto que se produce es que hay una reducción de la presión arterial porque contrarregular la acción de la angiotensina 2. Esto es, la AC2 protege al organismo de presiones elevadas, de presión arterial elevada. Además, esto trae como consecuencia que haya vasodilatación, antifibrosis y también procesos antiinflamatorios.
de tal manera que AC2 da protección contra hipertensión, arteriosclerosis y otros procesos vasculares y pulmonares. Por eso es que la tiene una gran cantidad de células. La ausencia de esta proteína AC2 produce un mayor daño pulmonar y se produce el síndrome de distrés respiratorio del adulto, que se produce por varios virus y en varios procesos infecciosos, es el llamado ARDS. Una sobreexpresión de esta proteína puede proteger contra este síndrome. En la enfermedad COVID-19 se ha visto que hay altos niveles de angiotensina 2 y esto se relaciona porque hay una gran cantidad de carga viral de SARS-CoV-2 que está bloqueando al receptor y por lo tanto la angiotensina 2 no es transformada. Por lo tanto, un desequilibrio del sistema renina-angiotensina-aldosterona está relacionado por la inhibición de AC2 por parte del coronavirus SARS-CoV-2. Bien, por lo tanto, una vez que ya se unió y que empieza la fusión de la membrana, el virus penetra al interior de la célula. Entonces, al penetrar el virus al interior de la célula, ¿qué es lo que sucede? El material genético se empieza a traducir, se empiezan a producir proteínas, sobre todo de las proteínas, de las ORF1A y 1B, y se produce una vesícula de doble membrana. Esta vesícula de doble membrana es donde el virus va a empezar a replicar su material genético. Se empieza a replicar el material genético tanto para constituir su genoma como para producir las proteínas necesarias para su estructura. Esta traducción que se lleva en retículo endoplasmático pasa posteriormente al aparato de Golgi, donde el virus es ensamblado y posteriormente vuelve a salir. Bien. ¿Qué es lo que hace el virus? Aparte de replicarse, va a producir más efectos sobre las células. ¿Qué efectos son los que está produciendo? ¿Sí? Este virus, tanto la proteína no estructural 7, va a modificar una serie de señales que van a ser, junto con la proteína N que va a aumentar fosforilación de ciertas proteínas, va a modificar una proteína llamada sinasa de caseína 2 y esta va a producir una gran cantidad de fosforilaciones. Entonces, por un lado, aumentan las fosforilaciones, por otro lado, disminuyen las fosforilaciones de proteínas y esto trae como consecuencia que hay una reorganización del citoesqueleto. Al reorganizarse el citoesqueleto, las células empiezan a producir unas extensiones que se llama filópodos. Entonces hay una filopodia y por aquí es donde empiezan a salir los virus. Entonces el citoesqueleto sufre ahí daño y bueno, no sé si alcancen a ver, pero también el virus produce lo que se llama sincitios. Los sincitios es la unión de las células y a la hora de formarse el sincitio, lo que está sucediendo es que el virus ya no tiene que salir, no tiene que estar expuesto, se pegan las células y el virus pasa de una célula a otra sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, esto es importante porque el virus puede ir de una célula a otra sin salir al medio externo. Bien. Por lo tanto, la replicación del virus depende de la presencia del receptor AC2 y de la multiplicidad de infección, o sea, cuánto virus está infectando a las células. Si las células se infectan con poco virus, hay poca producción de proteínas, en especial de este cuadrito que está aquí, que son las proteínas del interferón. Entonces, si no hay producción de interferón, el interferón es una proteína que defiende a las células, entonces el organismo no va a hacer ningún efecto. En cambio, si hay una alta multiplicidad de infección, o sea, muchos virus infectan, esto sí hace
que la célula empiece a responder y produzca la producción de interferones. Entonces son las dos cosas importantes, el receptor y la multiplicidad de infección. Bien, ¿qué hace la célula al respecto? Entonces la célula pues también se va a defender. Las células tienen un sistema que reconoce cuando entran agentes extraños y lo que reconoce son estos patrones moleculares asociados a patógenos, o sea, moléculas que traen los patógenos como RNA de virus. Bien, estos patrones moleculares van a activar a receptores y estos receptores de las células activan factores de transcripción y estos factores de transcripción producen genes antivirales y citocinas. Por un lado producen interferón, por otro lado quimiosinas. De tal manera que una vez que estas PAMs son reconocidas, que estas PAMs reconocen este RNA extraño, activa otras proteínas y estas proteínas dan la orden para que se empiecen a generar señales que van a defender a la célula. Entonces, de manera muy sencilla, el virus entra, libera su RNA, este RNA es reconocido, activa unas proteínas llamadas MAPS que están en las mitocondrias, estas activan otras proteínas, esas proteínas activan al núcleo de la célula, el genoma de la célula, para que produzca interferones. Estos interferones salen, van a otras células, activan las proteínas llamadas STAT, otras proteínas que introducen una señal en el genoma de tal manera que siguen produciendo proteínas de interferón. Y de esta manera estas proteínas pueden bloquear la replicación del virus. Sin embargo, ¿qué hace SARS-CoV-2? SARS-CoV-2, esta es una lucha entre el virus y la célula. SARS-CoV-2 también trae sus armas y libera proteínas. La proteína N, la NC4, bloquean este reconocimiento. La proteína del ORF3B bloquea la activación de MAPS. La PLP, la ORF3 y la ORF6 y la proteína N también bloquean este sitio de tal manera que la célula no va a lograr la producción de interferón. En caso de que logran producir interferón, la NSP1 bloquea este lugar y la ORF6 bloquea este lugar. De tal manera que el virus está apagando la respuesta de defensa de las células. Esto está produciendo una evasión de la respuesta inmune. Y esta evasión de la respuesta inmune empieza desde que el virus produce su vesícula de doble membrana. Esta vesícula de doble membrana, donde el virus empieza a replicar, evita que el RNA sea visto por la célula, de tal manera que no se activen las PAMs y no se expresen los patrones de reconocimiento. Al no activarse, no se activa el interferón 1, no se activan estas proteínas y por lo tanto no hay respuesta de la llamada respuesta innata. O sea, esta es una respuesta que es contra cualquier agente extraño. De igual manera, está bloqueando la llamada respuesta adaptativa. Esto es una respuesta que el organismo produce una vez que reconoce un agente extraño. ¿Y cómo hace esta evasión de la respuesta adaptativa? Porque produce una baja presentación de antígenos de histocompatibilidad. Estos antígenos de histocompatibilidad son importantes para que el organismo reconozca a células infectadas. Sin embargo, al parecer no todo está perdido, ya que se ha visto que en muchas personas se ha visto que existe un tipo de defensa llamada defensa de inmunidad celular, ya que se ha encontrado que hay células llamadas CD4 y CD8 que defienden al organismo contra este virus. ¿Sí? Esto es, sin haber estado en contacto con el virus en ningún momento anterior,
las personas tienen estos mecanismos de defensa. ¿Y por qué los tienen si no han estado en contacto con el virus? Lo que se piensa es que estas células estaban activas contra los otros coronavirus que sí circulan, que no producen daños, y hay una reacción cruzada. Entonces, si hay una poca de reacción cruzada contra este virus que nos puede estar protegiendo. Bien, de tal manera que en resumen, el virus SARS-CoV-2 va a producir una gran respuesta inmune, pero esta respuesta inmune va a ser de tal manera que hay una respuesta inflamatoria excesiva. Entonces se va a producir una gran respuesta inflamatoria por un lado y por otro lado va a disminuir la producción de la formación de estos interferones. Si esto se compara con los virus respiratorios que normalmente nos infectan, los virus respiratorios que no producen tanto daño, producen una alta señalización de interferón y la producción de respuesta inflamatoria es baja y sobre todo en la producción de quimiosinas. Entonces ustedes ven, las respuestas de la célula contra el virus es diferente de los virus normales respiratorios. De tal manera que una vez que el virus entra y que empieza a irse al fondo de la nariz y de la garganta y empieza a replicarse, porque se une al receptor AC2, cada ciclo de replicación se producen de 10.000 a 100.000 virus. Entonces, estos virus que están aquí en esta parte de la garganta, los podemos expulsar o estos virus pueden avanzar. Y en la garganta, lo que están haciendo estos virus, nos están produciendo una respuesta inflamatoria que nos va a dar el dolor de garganta y la nariz tapada. Cuando este virus viaja hacia los bronquios, entonces empieza a infectar los bronquios. Al infectar los bronquios, va a producir una inflamación de la mucosa y aquí es donde se va a provocar la fiebre, la irritación y la tos. Y finalmente empieza a infectar a los alvéolos. En este sitio, la inflamación de alvéolos de los pulmones, se congestionan los alvéolos, se empieza a producir la neumonía, hay la falta de respiración ya que no hay oxígeno. Y estas son las fases de la infección respiratoria por SARS-CoV-2, que en un principio todo el mundo pensaba que era un virus respiratorio. Sin embargo, se ha visto que este virus ya no solo infecta el sistema respiratorio, sino que infecta otra gran cantidad de sistemas y órganos. Entonces, si tenemos un paciente asintomático, no va a haber casi ningún síntoma. Si tenemos una infección leve, va a haber la fiebre, la tos, la fatiga, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto. Pero esto puede ir complicándose porque va a empezar a afectar el sistema cardíaco, sistema hepático, sistema renal, problemas neurológicos, aparte de los problemas pulmonares, va a haber la hipercoagulación, va a haber la hiperinflamación. Entonces, ya no es un virus que solo esté afectando el sistema respiratorio, está afectando una gran cantidad de sistemas y esto es lo que está haciendo que sea difícil de tratar y de controlar. Y precisamente aquí es donde entran los 6 tipos que le preguntaban ayer en la sesión. Es que no sean 6 tipos de coronavirus, son 6 tipos de COVID-19, lo que han tratado de analizar los científicos. Esto es 6 grados de enfermedad, no 6 tipos de virus. Por eso es importante hacer la diferencia entre SARS-CoV-2 y COVID-19. Entonces se ha visto que hay 6 tipos de COVID-19 con diferentes grados de daño al organismo. Bien, entonces de manera muy general tenemos que las personas asintomáticas
cursan una infección sin síntomas de 3 a 14 días. En promedio pueden ser 5 días. ¿Sí? Las personas sintomáticas leves cursan una infección de 1 a 7 días con los síntomas ya conocidos, fiebre, tos, dolor de garganta. Y esta infección puede irse complicando a los 8 o 10 días, donde se puede ir llegando a procesos de neumonía y posteriormente llegar a estados críticos, donde hay el shock inmunológico, el ARTS, falla de varios órganos, la tormenta de citocinas, y obviamente puede llegar a causar la muerte. Bien, ¿qué sucede? ¿Todos los humanos son igual de susceptibles o no al SARS-CoV-2? Entonces han estado haciendo estudios con respecto a la diversidad genómica del humano y la COVID-19. Y se ha visto que hay, lo que se ha encontrado hasta el momento es que hay dos principales mutaciones en el humano, uno en el cromosoma 3 y otro en el cromosoma 9. Entonces hay humanos que tienen mutaciones en el cromosoma 3, 3p2131, que altera la producción de ciertas proteínas que están involucradas en la respuesta inmune y que están también involucrados con la interacción de AC2, lo cual hace que estas personas sean más susceptibles. Igual las personas que tienen una mutación en el cromosoma 9, el 9q34.2, que es el relacionado con los tipos sanguíneos, el ABO. Y lo que se ha visto es que las personas que tienen un tipo sanguíneo A son más susceptibles de infección que las personas que tienen un tipo sanguíneo 0. Entonces, sí, la diversidad genética está alterando la infección por SARS-CoV-2. Bien, ¿qué hay con respecto al R0 y la letalidad? El R0 es el número de reproducción. Esto es, ¿cuántas personas puede infectar una persona infectada? Esto se le llama el R0. Entonces, hay varios niveles, ¿sí? Un nivel leve, esto es que una persona infecta a pocas personas, tiene un R menor de 2, y hay un R intermedio que es entre 2 y 4 personas. O sea, que una persona infectada puede infectar de 2 a 4 personas, y hay un R0 mayor de 4, es que una persona infectada puede infectar a más de 4 personas. Entonces, si vemos, SARS-CoV-2 se encuentra en el nivel medio. Esto es, una persona infectada puede infectar de 2 a 4 personas, y es diferente, por ejemplo, el SARS-CoV-2 va por el mismo estilo, sin embargo, polio o sarampión, pues estos llegan a extremos muy elevados, o hay otros virus que tienen poca R0 como los de la influenza. Por otro lado, tenemos la letalidad. ¿Qué tan letal es el virus? Hay letalidades bajas, letalidades medias y letalidades altas. Esto es bajas cuando el virus mata menos del 2% de los infectados. Medios se mueren de 2 a 15%, y altas mueren mayor del 15%. Entonces vemos virus muy letales como el MERS-CoV y el ébola, de tal manera que el SARS-CoV-2 queda en la parte baja, más o menos, anda en una letalidad de entre 3 y 4% a nivel mundial. Sin embargo, la letalidad en México anda alrededor del 10.9, casi del 11%. Entonces, esto aquí hay muchos factores que están interviniendo. Bien, ¿por qué es importante la llamada sana distancia? Una persona que está infectada y no tiene una sana distancia, en 5 días logró infectar 2.5 personas. Pero a los 30 días, esta persona logró infectar a 406 personas. Si reducimos la distancia, o más bien si aumentamos la distancia a un 50%, esta persona solo va a infectar 1.25 y en 30 días habrá infectado 15 personas.
Pero si ponemos la distancia adecuada, esta persona solo habrá infectado puntos 625 y a los 30 días solo 2.5%. ¿Sí? Por eso es que la sana distancia sí ayuda a que el virus se empiece a diseminar. Y finalmente, les quiero hablar un poco acerca de las vacunas. Y aquí, otra vez, la proteína estrella es la proteína S. Todas las vacunas contra SARS-CoV-2 se están basando en la proteína S, la proteína de la espícula. Y hay al menos 6 tipos de vacunas diseñándose. Las vacunas por microorganismos vivos atenuados, las vacunas de DNA, las vacunas de RNA, las vacunas con vectores virales, las vacunas con partículas parecidas al virus y las vacunas recombinantes. ¿Cuáles son las vacunas de microorganismos atenuados? Es que yo agarro al virus y por acciones químicas, físicas o genéticas modifico al virus de tal manera que ya no sea tan infeccioso. Este aproximamiento lo han utilizado el doctor Luis Enjuanes, que trabaja en la UAM, desafortunadamente no en nuestra UAM, es la Universidad Autónoma de Madrid, y que hace 25 años él empezó a estudiar los coronavirus. Y en ese momento le decían al doctor Enjuanes, ¿por qué estudia el coronavirus si el coronavirus no hace nada? Y llegamos a otro mito. ¿Por qué estudiar ciencia básica si no es aplicada, si no sirve para nada? Que eso es algo que hemos oído muy recientemente en nuestras autoridades, que las ciencias básicas no deberían o no sirven. Sin embargo, aquí vemos claramente que las ciencias básicas, estudiar el coronavirus, sí sirvió, porque en un momento determinado este virus se volvió muy peligroso. También esta aproximación la utiliza las vacunas Sinovac y Sinopharm, que son las chinas, que están en fase 3. La vacuna de DNA, que la está produciendo Inovio y otras empresas. Las vacunas de RNA, o sea, yo meto el RNA del virus para que este RNA de la espícula se exprese en las células y pueda provocar la inmunidad. Y esta es la aproximación que está llevando a cabo Moderna, Pfizer con BioNTech y CureVac. Tanto Moderna como Pfizer ya están en fase 3. Y las vacunas con vectores virales. Esto es, yo agarro otro virus diferente. El vector más utilizado es el adenovirus de simio. Le inserto el RNA de la espícula para que cuando el virus infecta las células pueda expresarse la espícula y al expresar la espícula va a haber la producción de inmunidad. Esta es la aproximación que hace Johnson Johnson con CanSino, que es la fase, que también está en fase 3. Esta es la de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que también ya están en fase 3. Y el que está utilizando también la doctora Laura Parromario del IBT de la UNAM. Y las otras aproximaciones es, yo agarro la proteína S y la coloco en una molécula que la va a transportar, y esto está haciendo Medicago, Doherty Institute y otros. Y las vacunas recombinantes, esto es, yo clono la proteína, el gen de la proteína para que se produzca en bacterias y posteriormente recupero solo la proteína y es la que utilizo para inmunizar a las personas, y esta está produciendo Novavax y otras compañías. Y creo que esto es todo. Esto es lo que hasta el momento tenemos y que seguramente pues con el tiempo iremos aprendiendo más del virus, por lo tanto esta historia continuará. Muchas gracias, doctor, por su excelente ponencia. Y si me lo permite, pues vamos a pasar a la parte de preguntas. La primera pregunta nos la realiza María Méndez, que dice, bien, ¿qué tan probable es su mutación y que las vacunas no sean eficientes? ¿Se tendrán que hacer vacunas según las variantes regionales? Ok, entonces como les expliqué hace rato, en principio solo hay 2 cepas, que es la D614 y la G614. Esta
ya está tomada en cuenta para las vacunas que se están haciendo en este momento, de tal manera que las vacunas que se están generando van a poder inmunizar contra estas dos cepas. Este virus se ve que no está mutando tanto como el de la influenza, afortunadamente, de tal manera que esperemos que la vacuna que se obtenga sirva por muchos años mientras no haya mutación del virus. Gracias, doctor. Heriberto pregunta, entonces, ¿qué tan factible es el uso del gel antibacterial como medidas preventivas? Ok, el gel antibacterial, al igual que el jabón, lo que van a hacer es destruir la capa de lípidos que tiene el virus. Entonces, si nosotros tocamos las superficies contaminadas y ya sea el jabón o el gel antibacterial, lo que van a hacer es eliminar esa capa que va a desprender la famosa proteína S y el virus ya no va a poder infectar a las células. Gracias, doctor. Luis Quintana pregunta, ¿qué célula produce el interferón alfa? Las células interferón alfa. O sea, las células, el interferón alfa se produce tanto por linfocitos como por algunas células de los tejidos. Entonces, estas señales, los principales células productoras de interferones son linfocitos. Sin embargo, también células de los tejidos producen interferón. Por lo tanto, el interferón es uno de los principales mecanismos innatos antivirales que existen, porque el interferón puede actuar contra cualquier tipo de virus. Gracias, doctor. María Martínez pregunta, si las personas tienen un sistema inmune fuerte, ¿las infecciones por el SARS-CoV-2 sería en menor severidad? Ok, entonces aquí tenemos dos cosas. Primero, el sistema inmune lo podemos dividir en dos partes, la llamada respuesta innata y la llamada respuesta adaptativa. La respuesta innata es todos esos mecanismos que nosotros tenemos que están actuando contra cualquier agente extraño. Y aquí tenemos la piel, tenemos las mucosas, tenemos los macrófagos, tenemos bacteriocinas, o sea, tenemos varios mecanismos que entre organismo que sea, actúan. Y por otro lado tenemos la respuesta adaptativa. Esto es la que va a generar el organismo cuando reconoce a un agente extraño y va a montar todo un mecanismo específico contra ese organismo. Y aquí tenemos los linfocitos B y T que producen anticuerpos y producen células CD4 y CD8, que son muy específicos contra este agente extraño. De tal manera que si nuestro sistema innato responde de manera adecuada, es más difícil que los agentes extraños entren. Pero si tenemos, por un lado, este mecanismo bajo y un agente extraño con alta capacidad de infección, pues entonces ahí ya está desbalanceado el asunto. Entonces sí es importante tener un mecanismo de defensa de manera adecuada, pero no siempre va a servir cuando tenemos este tipo de organismos que tienen una gran capacidad de infección. Muy bien, gracias, doctor. Por ahí también nos pregunta Hisense U963, ¿en próximo invierno puede incrementarse? Eso es una de las cosas que todavía no se sabe. Se suponía que SARS-CoV-2 se iba a comportar como cualquiera de los otros virus respiratorios. Esto es, que tenía un pico en invierno, primavera, bajaba en verano y empezaba a subir otoño y en invierno. ¿Qué es lo que hemos visto? Que pasó el verano y el virus sigue. Entonces, aparentemente no está siguiendo un comportamiento como el de los otros virus respiratorios. Se supone y esperamos que en el invierno el virus se siga propagando, pero esperemos que ya no, por lo menos de igual manera y no de mayor manera.
O sea que de que puede haber un reporte en invierno podría ser, pero eso es lo que se está esperando, ver qué sucede. Gracias, doctor. Norma Dalia pregunta, ¿cuánto tiempo dura en probar una vacuna y considerarla efectiva? Ok, para crear una vacuna de manera, digamos, en tiempos normales, el producir una vacuna tardaba aproximadamente de 3 a 5 años, porque tienen que ser una gran cantidad de pruebas. En este momento, como es una urgencia, se están haciendo, ahora sí que, pruebas de manera rápida. No se está tratando de saltar los protocolos de investigación, sino que lo que está haciendo es tratando de acortar los tiempos de estos protocolos de investigación. De tal manera que se está produciendo una vacuna en tiempo récord, tal vez un año, contra los 5 o más años que tarda una vacuna normal. Hay vacunas que llevan en proceso muchos años y todavía no salen al mercado. Entonces, en este caso, se está haciendo pues un esfuerzo muy grande. Ok, muchas gracias. Adi Salinas pregunta, ¿por qué la letalidad es tan alta en México? Ok, eso es una de las cosas que pues los epidemiólogos van a tener que ponerse a explicar y a entender, porque el virus infecta igual a cualquier humano. Bueno, no igual, porque hay que tener en cuenta que cualquier infección está la famosa triada biológica, en la cual interviene el agente patógeno, el hospedero y el medio ambiente. Son 3 factores. Y entonces, el virus ya lo conocemos, ya sabe qué puede hacer, pero tenemos los otros 2 factores, que es el humano. El humano, cómo está el organismo, qué problemas tiene, si tiene problemas de diabetes, si tiene problemas de hipertensión, y el medio ambiente, cómo están los sistemas de salud, cómo se resuelve la infección cuando llegan a un hospital. Entonces son varios factores los que están interviniendo y que esos factores son los que de alguna manera están aumentando la probabilidad de, más bien aumentando la letalidad en nuestro país. Por un lado, la alta morbilidades asociadas y por otro lado, nuestros sistemas de salud. Pregunta con videoconferencia 0389. Bueno, para los hipertensos, ¿sería recomendable disminuir dosis de medicamentos antihipertensivos por los receptores AC2? Ok, bien. No me quise meter nada con fármacos, ya que la próxima plática es precisamente esa, fármacos contra SARS-CoV-2. Entonces, lo que podemos hacer es, bueno, yo le podría decir que sí, pero podría guardarle la pregunta para la próxima ponencia y se la pueden explicar de mejor manera. Excelente. Doctor, pues le agradecemos muchísimo su tiempo, todos los conocimientos y también el chat tiene muchísimas felicitaciones porque mencionan que su exposición fue muy clara, fue muy concisa. Entonces, muchas felicidades y a nombre de la jefa del Departamento de Atención a la Salud y de los jefes de área, le agradecemos su tiempo y haber compartido su gran conocimiento que tiene. Muchas gracias y muchas gracias a todos nuestros asistentes. Nos veríamos el próximo día miércoles a las 5:30 de la tarde para la plática de farmacología. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor. Gracias, gracias a todos. Saludos.